Uy, yo quiero sacar esta idea, pero esta idea, ¿cómo la desarrollo? A ver, tengo que buscar un libro, tengo que buscar un autor. Los autores son fundamentales. Nosotros nos formamos con Borges, con Valle Inclán, con Unamuno, con Chekhov, con millones de autores, que esos fueron los que nos enriquecieron. Porque si no tienes una biblioteca para que te enriquezcan, tienes que saber transmitir. Si no transmites, para mí no es arte. Claro. Puede ser muy bueno en lo que hagas y puedes tener una dialéctica perfecta, pero si no llega al alma, si no llega al corazón, no es arte. Vamos a comenzar con este ejercicio. Lo primero es, recibo una inspiración, por ejemplo. Una idea. Una idea. ¿Qué tengo que hacer yo a partir de esa idea? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en otra conversación. Esta vez tengo el honor de tener a Iris Iglesias, escritora de profesión, además actriz, cantante, todo un poco una persona representativa de lo que es el arte. Me gustaría que empezaras, bueno, presentándote, diciéndome quién eres, cómo llegaste aquí, tus inicios. Hola, bueno, buenos días. Gracias a Jesús por esta entrevista. Le agradezco mucho darme esta oportunidad para poderles contar un poco mi historia y para, bueno, contarles un poco mi trayectoria y a ver si podemos hacer entre Jesús y yo una comunicación diáfana para que podamos dejar un mensaje a la gente en general, a ver si podemos dejar algo. Cuando quieras, Jesús. Bueno, mi historia, mi trayectoria es: yo nací en Argentina, me formé en Argentina. Después de muchos años, mi padre era español, decidimos radicarnos en España, concretamente en Madrid. Mis comienzos fueron en Argentina, estudié en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, ahí me formé como actriz, como cantante en el Conservatorio de Música y como escritora en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, digamos que era la época en la cual nos formábamos mucho para hacer determinado tipo de cosas. Una etapa hermosa de mi vida en la cual amé de los grandes maestros, de los grandes profesores, todo lo que hoy soy, digamos, lo que he aprendido fundamentalmente de ellos, de todos mis maestros, por sobre todas las cosas fueron ellos los que me enseñaron el camino que hoy estoy recorriendo a lo largo de toda mi historia, ¿no? Fundamentalmente los maestros que nos enseñaron en esa época, que vengo de muchos años. No tanto, tanto. Sí, bastante. Pero bueno, tengo la satisfacción de decir que he podido aprender de grandes maestros porque era una época en la cual no solamente yo, sino toda mi generación leíamos muchísimo, cosa que hoy veo que hay poquito, pero en ese entonces leíamos mucho, aprendíamos mucho, investigábamos mucho, leíamos a los grandes maestros que creo que hoy siguen siendo los que nos pueden marcar los caminos, porque de lo contrario creo que vamos a una humanidad un poquito deshumanizada. Yo empecé en teatro fundamentalmente y lo que escribo lo he mamado mucho del teatro porque los personajes y todo que recreo en mi historia, en las historias que escribo, fundamentalmente son los personajes también que recreo del mundo del teatro. El mundo del teatro me lleva también a crear esos personajes que obviamente a veces son más cautivadores precisamente porque son más potentes, ¿no?, a la hora de escribir. Yo empecé a escribir con una editorial que se llamaba Botella del Mar y lo quiero recalcar porque había una persona que fue la que confió en mí fundamentalmente como escritora y confió en mí como para transmitir una palabra que realmente dejara algo. Ella fue Alejandrina de Vescovi, que creo que merece una mención porque fue la que me dio esa oportunidad. Me llevó, era un libro, El grito de las águilas, y lo llevó por todas las universidades del mundo.
fueron a todas las universidades de Estados Unidos y de Europa, y eso marcó mi inicio de carrera un poco como escritora, que ya venía también del mundo de escribir teatro y de música, porque ya venía de escribir música para espectáculos infantiles y demás, ya de la época del conservatorio, que ya veníamos haciendo muchas cosas a nivel teatral. Y entonces a partir de ahí yo ya escribía espectáculos infantiles y demás, pero no tanto lo que era novela, pero sí me había formado también dentro del periodismo, y el periodismo era un poquito el que me llevaba también a escribir notas, a conocer gente. Era un mundo muy dinámico, era un mundo que nos metíamos mucho en todo lo que era el teatro, la música. En Argentina acaba de morir un actor que fue Antonio Gasalla, y ese actor era el que marcaba el Café Concert. Entonces estábamos viviendo el mundo del teatro independiente, toda una etapa que yo recuerdo maravillosa, porque vivíamos la literatura, la música, el teatro con una pasión que nos desbordaba, pero también porque investigábamos y lo vivíamos. Eso para mí fue fundamental. El Grito de las Águilas fue mi primer trabajo publicado, digamos, que bueno, marcó un hito dentro de lo que fue era un libro que tenía cuentos y poesía. Entonces eso en las editoriales marcaba mucho, porque no era común que se publicaran los poemas con los cuentos. Tenían similitud y comunicación entre ambos. Y bueno, fue un libro que me dejó muchas satisfacciones, por eso siempre la pongo en el recuerdo a esta persona que fue la que un poquito marcó mis comienzos, ¿no? Dentro de lo que es el mundo editorial, por así decirlo. No el mundo de la escritura, pero sí el mundo editorial. Después, bueno, obviamente seguí formándome, después vine a España, vinimos con mi familia, porque tengo una hermosa familia dedicada al arte también, porque mi hija es bailarina, mi hijo se dedica también al mundo de la tecnología, pero dentro también del arte. Mi esposo fue mi compañero de vida en el mundo también teatral y en el mundo del teatro, porque hicimos muchos espectáculos juntos, que los trajimos a España también, el mundo del teatro infantil, que lo marcábamos de una manera también diferente, porque hacíamos espectáculos dentro de lo que era la comedia del arte, y la comedia del arte era una cosa diferente a lo que se estaba marcando en ese momento el mundo del teatro para niños. Entonces, claro, le mostrábamos el teatro a través de la historia infantil, ¿no? Pero a través de personajes como Polichinela, como el Arlequín, que era la comedia del arte en ese entonces. Los chicos quedaban fascinados porque le estábamos dando teatro, historia y a la vez desarrollo infantil. Así que bueno, fue una etapa también muy linda, y eso lo trajimos también a España. En España también, después en Argentina dirigimos un teatro junto con mi esposo, dirigimos un teatro y un centro cultural en la cual se hacían muchas actividades, teatro infantil, teatro para adultos. Llegamos a hacer un clásico como fue Señorita Julia de Strindberg, llegamos a hacer muchas obras ahí también, y hacíamos espectáculos infantiles, hacíamos exposiciones de pintura. Bueno, llevamos un poco la cultura a todos los ámbitos, ¿no? Así que bueno, fue experiencias maravillosas en Buenos Aires, en Argentina en general, y guardo recuerdos imborrables de esa época. Después, bueno, ya nos trasladamos a España, y bueno, y acá ya empezamos también nuestra actividad. Y acá, bueno, aparte del mundo del teatro que seguimos, actuábamos en muchos espectáculos también, hicimos muchas cosas, también empecé a abocarme al mundo de la literatura. Di muchos talleres de creación literaria, de literatura, que guardo recuerdos imborrables de esa época. ¿Por qué? Porque yo digo siempre que el profesor hace crecer al alumno, pero el alumno hace crecer al profesor, porque les muestras un mundo de creación, les muestras un mundo de todo lo que tiene y lo que abarca la escritura, pero ellos también te dan las experiencias de ellos. Entonces nos vamos enriqueciendo mutuamente. Es un mundo, y creo que el ser humano tiene que aprender, creo que es lo que está faltando en este momento, que su cabeza da para muchísimo más de lo que se puede hacer para crear. Y hoy se puede crear desde muchísimos ámbitos. Quiero entrar ahí. Me describes una época en Argentina cuando empezaste, una época que, bueno, veo que la describes con mucho cariño. Una época donde la cultura se puede decir que estaba en auge. Sí. ¿Qué diferencias ves con el día de hoy?
Muchas, muchas porque precisamente era un poquito lo que te comentaba anteriormente. Las diferencias que veo hoy, los avances tecnológicos son impresionantes. Yo, es lo que hablábamos anteriormente, los avances tecnológicos, yo estoy de acuerdo con esos avances porque creo que el mundo avanza y como todo tenemos que avanzar. Pero las armas, ojo, a veces pueden ser letales. Claro. Si esas armas no sabemos utilizarlas, vamos para atrás, no para adelante. Es decir, porque si yo estoy todo el día con un móvil mirando cualquier cosa y mi cabeza no está pensando, ahí tenemos un problema. Porque hoy todo se hace por un GPS, por una aplicación, y no. Es decir, a mí cuando me preguntan, yo te hablé de un poco de mi formación, veníamos del mundo de la formación. Para un escritor, y un escritor se tiene que formar y fundamentalmente leyendo. Fundamentalmente a mí me preguntan si los talleres de creación literaria sirven. Sirven desde el punto de vista que tú te encuentras con un grupo, ese grupo trabaja, ese grupo tiene pautas de trabajo y ese grupo crea en conjunto o individualmente, pero crea. Entonces, ese mundo precisamente es de grupo, no individual, pero a la vez individual te vas a tu casa con un enriquecimiento que te permite seguir trabajando, te permite seguir investigando. Uy, yo quiero sacar esta idea, pero esta idea, ¿cómo la desarrollo? A ver, tengo que buscar un libro, tengo que buscar un autor. Los autores son fundamentales. Nosotros nos formamos con Borges, con Valle-Inclán, con Unamuno, con Chekhov, con millones de autores que esos fueron los que nos enriquecieron. Porque si no tienes una biblioteca para que te enriquezcan, Claro. vamos al muere. Claro. Porque yo te doy pautas de creación, fenomenal. A ti te doy frases, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es lo que trabajo mucho en los talleres. Damos frases. Esas frases a ti te permiten, a ver, yo tengo que sacar algo de esto. Tengo que sacar una historia, ok. De esto saco una historia. Pero para sacar esa historia tengo que investigar. Yo en los últimos tiempos trabajé en 2 novelas que en este momento están para una agencia literaria, que es la primera agencia literaria, que es Scenic Right, es la primera agencia literaria con derechos de autor que más importante en este momento del mundo, de habla hispana, ¿no es cierto? Y estoy con autores que son maravillosos y me siento súper orgullosa de estar en esa agencia, Scenic Right. Y con gente que la dirige, que está peleando muchísimo también por hacer cosas bien hechas, que cuesta también bastante. Y esas 2 novelas no tardé un mes en escribirla, tardé mucho tiempo. Mucho tiempo porque había que investigar la historia. La primera es Óleo sobre tabla 24×32, es la historia de una época, es la historia de una niña, todo a través de un cuadro. Ese cuadro son los monos pintores, que es de un autor Teniers, que es un autor belga, que había nacido en Amberes. Ese pintor mostraba los monos pintores, los monos escultores, ridiculizaban una sociedad. Yo ridiculizo en la novela también a una sociedad. Entonces, para eso tienes que investigar la época del autor, para eso tienes que investigar por qué escribió eso y por qué tú vas a escribir esa historia. Claro. ¿Qué te inspira a ti? A mí me inspiró una casona y me inspiró una niña, esa lucha por los derechos de las personas. ¿No es cierto? Ahí, a partir de esa novela, digamos, hago una saga, que después la otra es Isolda Justa, que la llevo a Irlanda. Por ejemplo, de España me la llevo a Irlanda. Me dices, a ver, ¿por qué Irlanda? Irlanda hay que investigar su historia, hay que investigar sus mitologías y leyendas para que eso también te entre en la novela, que hay que descubrir por qué pasaban esas cosas. Hay una época concreta. Irlanda del Sur tenía toda una etapa, es decir, que conocemos todos, que era la época difícil también de una Irlanda que marcó también toda una época. Entonces, todo eso hay que investigarlo, todo eso hay que estudiarlo, todo eso te lleva tiempo. García Márquez y Carlos Fuentes, que son autores maravillosos hispanoamericanos, bueno, grandes. García Márquez no hace falta ni que diga quién fue, ¿no? Y él decía siempre, digamos, es muy grande e importante la inspiración, pero que me encuentre trabajando, porque si tú estás trabajando, tú te creas
tu mundo, tienes que estar 5 o 6 horas, no solamente escribiendo, sino desarrollando la idea y estudiando, porque si tú vas a escribir, ahora, si quieres escribir novelas, te pones un HP3 y ya está, y te escribes, porque escritores hay muchísimos, de ahí a que surjan y perduren, y bueno, creo que ahí ya entramos en otro tema, porque puede ser bueno o malo inclusive estudiando, ¿eh? Claro. Eso nadie te da garantía de que puedas ser un muy buen escritor, o un buen o un mediano escritor, pero por lo menos tener la certeza que lo que tú estás haciendo medianamente sea un trabajo profesional. De ahí en más, eso en la música, lo estamos viendo en la música también, lamentablemente no es por nada, pero lo estamos viendo. Digamos, ¿quiénes perduran? Los que han trabajado durante muchos años, claro. No los que son flor de un día, que lamentablemente es una realidad. Claro. Es una realidad porque están un día, están la música linda, estoy para bailar y punto, nada más. Pero esa música no perdura. Claro. No perdura, ¿por qué? Porque no tiene consistencia, porque no hay voces, porque no hay determinado tipo de cosas. Esto es igual, la escritura, el teatro, todo es igual. Te tienes que formar para el teatro y tienes que saber hablar. Si no sabes hablar, te tienes que saber mover, tienes que saber transmitir. Si no transmites, para mí no es arte. Claro. Puede ser muy bueno en lo que hagas y puedes tener una dialéctica perfecta, pero si no llega al alma, si no llega al corazón, no es arte. Claro, hay una parte, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo que hay una parte como muy abstracta en el arte y que hay personas que determinado cuadro le transmite, determinado cuadro no le transmite, entonces es como muy subjetivo todo. Totalmente. Me gustaría hacer un ejercicio contigo de, vamos a decir que yo quiero escribir un libro. Vamos a ir paso por paso a ver cómo en realidad funciona esto, porque desde afuera se ve como eso. Me llegó una inspiración, me inspiré en algo, tuve una idea, comencé a escribir, pero yo creo que hay muchísimo más trabajo detrás. Como tú me estás diciendo ahorita, tienes que estudiar el contexto. Por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo El Conde de Montecristo y o sea, estoy aprendiendo más de la historia francesa que básicamente de la novela. Estoy aprendiendo más del tema de Napoleón, del tema del emperador, de la isla de Elba y de todo esto. Tal cual. Más que de la propia novela. Y probablemente estoy aprendiendo historia de una forma mucho más divertida que si me pongo a leer un libro de historia que probablemente me termina aburriendo. Vamos a comenzar con este ejercicio. Lo primero es, recibo una inspiración, por ejemplo. Una idea. Una idea. ¿Qué tengo que hacer yo a partir de esa idea? Yo te hablo de mi punto de vista, yo no sé lo que hace. No, claro. ¿Cierto? Digamos, mi trabajo fundamentalmente radica. Yo tengo una idea. Yo, por ejemplo, con las 2 novelas estas que están para cine, que son muy visuales, tal vez, un poco lo que te comentaba, el tema de los personajes, que al venir del mundo del teatro, a mí me resulta más fácil tal vez escribir, crear esos personajes. Yo, principio y principal, por ejemplo, la idea de Olio, que es diferente cómo escribes poesía, cómo escribes cuento y cómo escribes novela. Claro. Porque la poesía es una explosión de emociones. Digamos, tú la poesía la escribes por una emoción. Entonces escribes eso, es la emoción, lo que tú transmites dentro de lo que es una poesía. Un cuento ya lo elaboras. El cuento sale de una idea, pero es comienzo, nudo y desenlace. Y para que sea realmente un cuento, a mí me gusta particularmente a mí, que el cuento lo dé vuelta la historia. Tú empiezas una cosa, ¿no es cierto? Empiezas con una idea, empiezas a describir esa historia en el cuento, ¿no es cierto? Después vamos a ir desarrollando lo que es la novela. El cuento empiezas con la idea, con la historia, empiezas relatando, puedes describirlo o puedes empezar contando algo, pero siempre digo que la historia, tanto en cuento como en novela, las 3, la primera hoja te tiene que enganchar. ¿Por qué te tiene que enganchar? Porque si no te engancha, yo tenía alumnas que me decían, no, lea las 30 primeras páginas, porque por ahora no dice nada, pero después dice, digo, mira, si en 30 páginas a mí no me dices nada, puedes cerrar el libro y se acabó. Porque a mí me tiene que atraer desde la primera letra que yo leo. ¿Por qué? Porque si en esa primera página tú no lo enganchas al lector, no dices nada. Entonces ya tienes que ir perpeñando la idea
Igualmente, en una historia puede ser una historia romántica, una historia, digamos, más de terror. Dentro de lo que es la novela o lo que es el cuento hay muchas categorías, ¿no es cierto? Entonces, pero en todas las categorías siempre tienes que generar intriga desde el comienzo. Si no generas esa intriga, a ver, no te va a decir nada la historia y posiblemente el lector no siga leyendo. Y si a veces leemos una historia, bueno, porque tenemos un compromiso de una redacción o lo que sea, pero de lo contrario no, te tiene que enganchar desde la primera página. Si no te enganchó, vas al muere. En esa primera página que tú dices, digamos, tú tienes que describir, por así decirlo, qué puede pasar. Por ejemplo, ¿cómo? A ver, anoche me dormí, pero no pude descansar porque en mi memoria había eso que me intrigaba. Claro. Ahí ya está generando algo. Claro. Algo te intrigaba. ¿Por qué tú no podías dormir? Claro. Y nosotros que somos chismosos, ¿pero qué pasó? ¿Qué? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y ya si empezamos en un nivel más terrorífico, más de acción o lo que sea, bueno, ya empezamos con otro tipo de cosas. Pero ahí ya tienes que empezar a despeñar la historia. Después, a medida que va pasando, el nudo es lo fundamental. El nudo es lo que te va a marcar a ti que, digamos, la intriga se vaya al desarrollo. Claro. Después el final. Y el final, a mí me gustan, particularmente a mí, lo digo abiertamente, a mí me gustan los desenlaces dados vuelta. Claro. O los desenlaces abiertos. Por eso en la primera novela dejo un desenlace abierto. No es un desenlace abierto, dejo una intriga, porque yo sabía que quería una segunda parte. Okay. Entonces, al querer según una segunda parte, obviamente vas a dejar en esa primera la intriga de qué pasó. A ver, acá hay algo que me dejas con la intriga. Te sigo dejando con la intriga a pesar de las 220 páginas. Claro. Te sigo dejando con la intriga porque esa segunda parte existe. Claro, yo la segunda parte me la llevo a otro país encima, ¿no? Que esa es otra historia. Pero en cuento y en novela es fundamentalmente lo mismo. Tú empiezas con la historia. Yo, por ejemplo, tenía en mente la historia de la primera, de Olio, ¿no? ¿Cómo empezó a crearse en mí la historia? Yo en ese entonces estábamos por Cercedilla, que era una localidad de Madrid, de Sierra, y veía un internado de niñas y una casa misteriosa. Eso me abrió el panorama. A los pocos días me voy al Museo del Prado. Veo un cuadro, irónicamente, que es un cuadro pequeño de Teniers, que eran los monos pintores. Y ahí empecé, me gusta esto, empecé a tomar la idea de cómo empezar la historia. Y la historia la comencé desde un internado que la niña escucha gritos desde esa casona. Y esa casona le inspira algo le pasa a ella con esos gritos y nadie en el pueblo dice nada. Nadie dice nada. ¿Por qué no? Y ella, que era rebelde por naturaleza, quiere investigar qué hay. Y bueno, a partir de ahí surge la historia. Vale. Como veo, bueno, tus historias se basan bastante en tu realidad. Por decir algo, tú estabas en esta zona de Madrid, viste el internado, viste la casona, pero son cosas que realmente estás viendo y estás viviendo. Si me preguntas, por ejemplo, qué estilo tengo, yo me baso mucho en un estilo realista. Okay. Un estilo realista, pero con tintes de realismo mágico. El realismo mágico un poco en su momento lo creó Alejo Carpentier, pero después se creó mucho en Argentina con Borges, con Cortázar no tanto, digamos, Silvino Campo, Victorio Campo, fue toda una generación que marcó mucho, pero el que lo llevó más a la práctica fue García Márquez. Él fue el que llevó más a la práctica todo lo que fue realismo mágico. ¿Por qué es realismo mágico? Porque de alguna manera es realidad, es real, lo que hacemos es un poco lo que escribía Chekhov también, un escritor ruso maravilloso que fue el padre tal vez del realismo dentro de lo que fue Rusia, y es real, la historia es real, pero le ponemos un tinte metafórico en muchas de las cosas que hago. ¿Por qué? Porque esas metáforas dan un poquito de sensibilidad a los personajes también. Entonces sensibilizo mucho a los personajes, pero también soy muy cruel a veces en las cosas. ¿Pero por qué? No tal vez cruel, sino dura. ¿Pero por qué? Porque es una historia triste, es una historia real, es una historia de esclavitud.
no solamente en la cual se esclavizaba a los monos un poco son metafóricos, Claro. es un poco la esclavitud de los seres humanos, ¿no es cierto? Porque aparte hago un parangón ahí entre los monos y un niño rubio como el sol. Todo el mundo me pregunta por qué el niño rubio como el sol, porque la esclavitud viene de ambos lados, no solamente, digamos, siempre estuvo marcada por los negros, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero también la esclavitud venía aparejada también por otras sociedades, de alguna manera. Entonces, un poco hago ese parangón y que la esclavitud es el ser humano, en definitiva. Es esclavo de sus propias cosas. Y si no es de sus propias cosas, es que lo esclavizan, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado con toda la tecnología, porque te esclavizan de otra manera. Sí. Es decir, por eso cuando yo dije al principio, trabajar tal vez con la cabeza las nuevas tecnologías, fenomenal, pero no las llevemos a un terreno en la cual después no podamos ser capaces de salir, ¿no es cierto? De esa esclavitud fundamental. Claramente. Veo que, bueno, al final, por mucho que uno lea un libro, el autor muchas veces te quiere decir cosas que a lo mejor la primera vez que lo lees no las captas, a lo mejor la segunda vez ya captas cosas diferentes. Sí. A mí me pasa mucho de que a veces revisito libros y digo, esto no lo había visto, esto no lo había entendido así, esto no... ¿Cuántos mensajes manda un escritor en un libro? Muchos. Depende de lo que quiera mandar, ¿no es cierto? Pero en mi caso personal yo trato de mandar varios mensajes. A mí me gusta, por ejemplo, en las novelas sobre todo, pero en los cuentos también y en las poesías también, trato de mandar mensajes, tanto como escritora y como persona. Me considero una persona comprometida. Me considero una persona comprometida con el pensamiento, con la sociedad, y me parece que el arte para mí es un compromiso. Es un compromiso desde el cual son tus pensamientos también, ¿no? Digamos, yo no puedo dejar al margen emociones y pensamientos que no estén relacionados con lo que hago, porque para mí es fundamental. Digamos, el arte a mí me gusta que un libro, un cuento, una novela mía deje algo, una canción deje algo, y te emocione. A mí mucha gente me dice, cuando termino tus libros me quedo en shock porque algo me dejas, ¿no? Y bueno, eso es lo que quiero. Cuando escucho una canción, que deje algo, que se emocione. Es decir, ese es mi compromiso, la emoción fundamentalmente. Y si dejo un pequeño resquicio de reflexión, por así decirlo, ¿no? Que dejen algo, si no, no tendría sentido lo que hago. Todo lo que hice en el transcurso de mi vida, tanto el teatro, la música, la escritura, mi mayor deseo es dejárselo, le escribo mucho a mis nietos, a mis hijos, porque fundamentalmente quiero dejar un pequeño mensaje que cale, no sé si lo logro o no, pero bueno, hasta ahora creo que ese por lo menos es mi objetivo, ¿no? Si lo logro o no es otra cosa. Bueno, y este gran trabajo y yo creo que esta gran entrega también te ha llevado, bueno, a ganar reconocimiento a través del mundo y has sido nombrada miembro de honor de un departamento de la UNESCO. No sé si me podrías explicar cómo es esta experiencia, porque al final creo que es algo que todos sabemos lo que es la UNESCO, pero muy poco sabemos, bueno, cómo funciona, cómo se trata esto a los miembros de honor, cómo fue este reconocimiento. Mira, este reconocimiento vino, yo pienso que un poco, digamos, por una trayectoria, ¿no es cierto? El hecho ya un poco de estar en tus libros en universidades y demás, eso va creando todo una serie de cosas que de alguna manera tu palabra va llegando a alumnos, tu palabra va llegando a determinadas cosas, y bueno, viene un reconocimiento que para mí también fue una sorpresa y una linda sorpresa, por supuesto, porque siempre todo reconocimiento es la UNESCO, todo lo que es el Council funciona de alguna manera por todo lo que es universidades fundamentalmente, y bueno, y creo que vino aparejado por ahí, y bueno, sí fue una gran emoción para mí, porque obviamente pertenecer a ese círculo de escritores, a ese círculo de la UNESCO, que para mí es importantísimo, obviamente fue una gran satisfacción. Y bueno, es un reconocimiento a partir de todo un trabajo hecho, que tal vez un trabajo a lo mejor que es lo que intento transmitir, de trayectoria, de trabajo, más que de aparecer
en un reel o aparecer en determinadas cosas. Creo que es la recompensa a una trayectoria fundamentalmente, más que a determinadas cosas. Por eso hablo de trabajo y de estudio, que a veces eso... hoy se tiene mucha idea del famoseo, de lo que hago, quiero aparecer acá, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Por ejemplo, ¿cómo crees o qué consejos le darías a las personas para tener una trayectoria tan longeva y tan exitosa como la tuya? Estudiar. Estudiar, trabajar, investigar. No hay otra, digamos, yo creo que lo que hay fundamentalmente, no podemos pensar en la sociedad que vivimos hoy, fundamentalmente que es todo inmediato. Lo inmediato, no funciona. Lo inmediato no es trabajo. Es decir, nosotros, como te explicaba antes, venimos de una generación. Hoy tal vez es todo mucho más inmediato. Pero ojo, yo no estoy en desacuerdo en que sea la inmediatez. Es decir, yo sé que los códigos de hoy de los jóvenes es diferente. Eso lo entiendo porque tengo hijos, porque tengo nietos y sé que es inmediato y sé que hoy es todo diferente porque van mucho a lo más rápido. No estoy en contra de eso, al contrario. Digamos, puedo estar a favor también porque me considero una persona que me voy actualizando para poder llegar a otras generaciones. Pero también podemos encontrar, dentro de lo que estamos hablando, de los reels, de los mensajes, también podemos encontrar otras cosas que nos inspiren o nos permitan entrar en otro terreno. Más rápido, más rápido. Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿cómo investigo? Yo quiero investigar a través de un libro, pero es muy lento, digamos, necesito material más rápido. Entonces, busco a través... Claro. Pero también investigo a través de eso, aunque sea más pequeño, más rápido, pero tengo que tener conceptos claros. Claro. Porque si yo tengo conceptos claros, me voy a ir a la idea. Claro. Y esa idea me va a hacer ir a un libro de repente, o me va a hacer ir al mismo ordenador. Yo trabajo mucho con el ordenador también, he trabajado en las historias mismo con el ordenador. Se puede investigar mucho, inclusive con el móvil se puede investigar mucho. Pero ojo, utilizarlo bien. Claro. Para eso están las armas. Las armas están para eso, y en este caso están para eso. Digamos, utilizar bien un arma, digamos, un elemento que te viene de una tecnología. Perfecto. Mi hijo, como hablábamos anteriormente, está en todo lo que es realidad virtual y todo. Pero a mí hay cosas que me fascinan de ese mundo. Por ejemplo, ver un cuadro de Van Gogh, meterme dentro del cuadro de Van Gogh y estar dentro del cuadro de Van Gogh. Eso me parece fascinante. Pero ahí también puedo investigar, ¿eh? Claro. Yo me meto dentro del cuadro de Van Gogh, pero investigo todo lo que pintó, los colores, lo que hizo, cómo lo hizo. Entonces entro en otra realidad y también puedo entrar perfectamente en eso. Entro en ese mundo tecnológico, pero a la vez entro en un mundo también de lo que hacían los grandes pintores, los grandes autores. Y me puedo meter en ese mundo perfectamente y puedo sacar una historia de un cuadro. Yo me baso mucho en los cuadros. Me encanta trabajar en las historias en base a cuadros. Me encanta, porque inclusive dentro de las novelas meto otros cuadros. Meto cuadros de distintos autores, meto Goya, Entonces, pero me meto, saco la parte de realidad virtual, me meto en ello y saco otras cosas. Claro. Entonces, puedo hacerlo también. No significa que no lo pueda hacer. Tengo esas armas, utilizar esas armas. Claramente. Digamos, pero bueno, digamos, a eso hay que trabajarlo. También de eso se trata. ¿Crees que para ser artista se necesita tener cierta sensibilidad innata, a lo mejor? Es una pregunta difícil. Difícil ¿por qué? Porque yo creo que la sensibilidad sí. Lo que pasa es que eso no quita que haya personas que tienen un talento innato para determinadas cosas, pero a lo mejor no tienen esa sensibilidad para otras. Okay. Entonces, hay que ver en qué campo nos movemos, ¿no? Porque hay campos que, por ejemplo, tú tienes cosas maravillosas para poder dar, o mismo, yo he conocido gente que es escritoras muy buenas, pero que son netamente prácticos a la hora de escribir, ¿no es cierto? Y que manejan la escritura más a partir de una parte gramática, y que también es importante. El artista, yo diría que tiene que tener la sensibilidad.
no la persona o que escribe o que canta o que actúa. Digamos, el arte en general es muy amplio. Es muy amplio. Y entonces encontramos muchas variantes dentro de eso. Para mí el artista tiene que tener sensibilidad y tiene que transmitir esa sensibilidad. Si no tiene empatía, si no tiene esa sensibilidad, cuesta mucho transmitirla. Hay gente que la tiene muy escondida, ¿eh? Hay gente que la tiene muy escondida y que de repente a veces no sabes cómo sacarla. Yo te puedo contar una anécdota muy pequeña en un taller que di de creación literaria, de una alumna que era la peor alumna que tenía porque no te daba un trabajo, no te hacía nada, y era profesora de literatura. Y ella daba clases en el instituto como profesora de literatura. En la clase mía, no. Y en la clase mía no podía participar. Y un día me la encuentro de casualidad fuera del taller. Me dice, ay, Iris, me odiarás, ¿no? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque fui la peor alumna que has tenido. Le digo, no. Le digo, a ver, tú no te interesaba la clase. Te equivocas, me dice. Era la clase que más me interesaba. Dice, pero no puedo. Me dice, me siento frustrada conmigo misma. Me dice, porque no sabía cómo hacerlo. Y escribía libros y era profesora. Pero a la hora de crear, no podía. Y ella se sentía mal porque no podía crear. Claro. Y a partir del taller empezó a hacer cosas, pero le costaba. Eso no significa que no escribiera, que no daba clases. Es decir, y venía del mundo literario, claro, de alguna manera. Es decir, la sensibilidad es algo que mueve montañas. Eso es una realidad. Claro. Esto me lleva a la pregunta de ¿cómo manejas tú un bloqueo creativo? Cuando tú dices, tengo una idea y estoy creando y llega un momento que ya, por cualquier razón, no puedo crear más. Se me fue la musa en un momento. ¿Cómo manejas tú esto? Trabajando. Ok. Trabajando, que es lo que te decía anteriormente, que decía García Márquez, que la inspiración me encuentre trabajando. Ojo, yo conozco colegas que tengo que me dicen, estoy bloqueado totalmente. Pero bloquear muchas veces nos pasa, que tenemos que tener un tiempo, porque cuando terminas un libro es complicado, ¿eh? Es decir, yo termino un libro y me parece que he parido, porque, digamos, tengo testigos acá, ¿no? De que yo me pongo a trabajar de 2 de la tarde a 9 de la noche y que no me hable nadie. Que no me hable nadie en ese entonces, porque no existo. Por eso cuando te pones a trabajar es tan importante la soledad y tan importante el estar trabajando solo, fundamentalmente. Mi inspiración viene de la música, ¿eh? Yo necesito trabajar con música, si no, mi inspiración no llega. Esa es mi realidad, desde mi ángulo. Hay personas que no. Claro. A mí la música, y a veces son los lugares me inspiran mucho. A mí, por ejemplo, me gusta ir al norte mucho, en la parte de Asturias, el mar, todo eso me inspira muchísimo. Me ayuda, me ayuda. No significa que a partir de ahí me ponga a escribir un tema que se desarrolle con eso, pero sí me inspira, me ayuda. Pero muchas veces como yo tardo mucho en escribir, digamos, un libro, porque investigo, como te decía anteriormente, y trabajo en la idea y todo, entonces tardo mucho y tal vez no me apuro por escribir, si en ese tiempo no tengo el tiempo o no tengo una idea que a mí me motive para hacerlo, trato de que no lo haga y vuelvo en los momentos que yo creo que hay que tomarse también. El escritor necesita sus tiempos, porque los tiempos en que trabajas, el escritor como el pintor es muy solitario. Entonces necesitas esos tiempos, a veces los tienes, a veces no, por determinadas actividades. Aparte el trabajo del escritor, una vez que larga el libro, es el trabajo editorial, las correcciones, el trabajo de la proyección, las presentaciones. Tienes un trabajo muy amplio que no te permite ir de un año para otro. A veces las editoriales sí quieren, un libro por año. Yo particularmente no puedo, digamos, a mí no me gusta eso, pero bueno, entiendo que las editoriales tienen sus
sus ritmos y también lo comparto y son cosas distintas. Pero bueno, es diferente, ¿no es cierto? Ahora las novelas están para una película, una miniserie, tengamos fe, pero bueno, todo ese mundo también es mucho más difícil, ese mundo es muy difícil. Me llama la atención lo que dices de que, bueno, después de que sacas el libro, todavía te queda la mitad del otro trabajo. ¿Me puedes explicar un poco cuáles son los pasos una vez tú dices, bueno, terminé el libro? Ya escribí el último punto. Empieza el trabajo, tal vez un trabajo mucho más complejo, que ya no depende tanto de ti, depende de la editorial. Depende de la editorial con la que trabajes. En este caso, digamos, yo he publicado los 2 libros con una editorial. Bueno, los tiempos de comenzar las negociaciones es una. Después los tiempos de corrección del libro, de mandar las erratas y todo a la editorial y todo como va. El libro ya una vez en cadena de la editorial y de las correcciones y todo que haces y demás, tarda un tiempo prudencial en ir a la distribuidora, en ir ahí, después a las librerías. Y todo tienes un trabajo y a partir de las librerías y lo demás empieza la parte de presentaciones. Yo generalmente suelo presentar en Madrid, en las GAE, siempre suelo hacer las presentaciones oficiales ahí y después en librerías y en distintos lugares, ¿no es cierto? Que ya empieza a ver y en distintos sitios, ahora tengo el proyecto de presentar en Las Palmas también, entonces bueno, vamos a ir haciendo un camino. Entonces, pero también ahí ya tienes otro camino largado. Y después, en el caso de las novelas, en la cual lo tengo para una agencia cinematográfica, una agencia que maneja derechos para películas o miniseries, ahí ya se plantea otro tema también, que es decir, negociaciones con productoras. Es decir, de hecho yo estuve en negociaciones hace 1 año y pico con una productora mexicana, estuvimos trabajando 1 año y pico en la productora, digamos, estuvimos trabajando para el proyecto, después no se concretó por determinado tipo de cosas, pero esas cosas surgen y entonces trabajas para otras cosas también, entonces te haces un abanico de cosas, que ya no es solamente esto, sino empiezas a abrir, ¿no es cierto? Que abres mercados también de alguna manera, de eso se trata también, porque después empieza un trabajo más comercial, por así decirlo, ¿no? Pero que también existe. Claro. Que también existe. Bueno, hablábamos lo de las productoras cinematográficas y digo, bueno, me impresiona que aún ya teniendo una carrera consagrada y aún ya teniendo pues una carrera longeva exitosa, sigues poniéndote retos y sigues diciendo, quiero seguir cumpliendo esto, quiero seguir cumpliendo esto, quiero seguir cumpliendo esto. Hasta el día de mi muerte. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo éxito que tú dices? Lo quiero lograr y bueno, lo vas a lograr. Estoy en el tema peleando por el tema de presentarlo para las películas o miniseries. Estamos peleando mucho por ese tema. Estábamos queriendo hacer la traducción también porque como la segunda parte de Isolda está en Irlanda puntualmente, queríamos hacer la traducción para el inglés, fundamentalmente para llevarlo también a todo un mercado diferente más que al de habla hispano. También muchas veces por el reto que tenemos también por la parte cinematográfica un poquito, ¿no? Digamos, en principio iba a ir para México, después como te decía anteriormente se frustró el proyecto, pero bueno, seguimos peleando por determinado tipo de cosas y seguirá peleando hasta el día de mi muerte, eso la tengo clara. Me imagino que bueno, sería un sueño ver una historia que tú escribiste en la pantalla grande. Sí, sí, seguramente eso para cualquier escritor, sí, pero más que por verla, ¿no es cierto? Porque también me gustaría, ojo, porque le ha pasado a muchas escritoras, muchas veces lo que me gustaría que se plasmara de la forma como la escribí. Porque muchos autores, y tengo conocidas autoras, que les ha pasado con sus novelas, en la cual la ven en la pantalla y tienen poco que ver, inclusive muchas veces lo escucho a escritores consagrados, que dicen, pero lo llevan a la pantalla y tiene poco que ver con lo que yo lo escribí. Entonces, eso es lo que no me gustaría particularmente, porque yo lo escribí dentro de un concepto y dentro de mis sentimientos, mis emociones y lo que quiero transmitir. Y me gustaría que eso se ponga tal cual.
eso fue una de las cosas por las cuales no se llegó en la parte de producción, porque justamente se querían modificar muchas cosas y bueno, hasta ahí no llegó. Claro. Por más que haya una parte económica importante, creo que eso para mí va a seguir peleando, eso va a seguir en eso, por eso tal vez sea un poquito difícil en ese tipo de cosas. Claro. Pero es decir, no es solamente, es decir, a ver, tú la parte económica, por supuesto, todos lo necesitamos y todo es importante, pero no que te cambien el 100% tus cosas, o el 70 o el 80, porque te van a cambiar una parte importante de lo que tú has escrito fundamentalmente. Entonces eso para mí no. Claro. Sí, bueno, es lo típico que todos decimos, vamos a ver una película, pero incluso con fantasía, como puede ser Harry Potter. Bueno, yo pasé una edad que era súper fan, me leí los libros y demás. Claro. Y después te iba a ver la película e incluso con esas cosas que son tan basadas en los libros, te decía, bueno, pero es que esto no es así exactamente, esto no es... Igualmente Harry Potter creo que fue bastante fiel al libro, a pesar de todo, ¿no? Digamos, hubo cambios, pero bueno, fue bastante fiel al libro. Digamos, en el caso mío, a los personajes ser tan claros, tal vez como hablábamos recién, soy realista y son los personajes más y tienen mucha riqueza para un actor, entonces ahí le puedes cambiar algún matiz, alguna cosa, pero no la esencia de lo que dicen, no la esencia y la interpretación de lo que van a decir. Eso es fundamental, porque hay texto, acá en las novelas tal vez hay algo que es importante, que hay para todas las edades, para los actores. Y eso es muy importante porque hay una edad, tanto en Hollywood como acá, como en muchos sitios, que no hay personajes para de todas las edades, sino para gente joven solamente. Y la gente mayor, por así decirlo, que muchas actrices son excelentes y no tienen trabajo justamente por eso. Yo en mis novelas trato de que sea un espectro amplio para que los personajes sean abiertos para todo. Que si en algún momento sale a la pantalla, haya trabajo para toda la parte actoral también. Tengo mucho de todo eso también, digamos, incorporado. Toda la parte teatral la incorporo mucho en lo que hago. Entonces eso también me ayuda mucho, ¿no? Claro. Bueno, tu carrera está llena de éxitos, pero fracasos también. Claro, eso me gustaría entrar un poco ahí. ¿Cuál ha sido un fracaso que tú hayas dicho? Esta historia, por ejemplo, yo tenía unas expectativas súper altas y al final no pude finalizar por algo. ¿Y cómo lidias con ello? No. A ver, se ha dado, los fracasos tal vez están en las expectativas, ¿no es cierto? Digamos, a lo mejor tú quieres unas cosas, con la parte de producción, cuando fue lo de México, fue no un fracaso, sino, digamos, fue una mala experiencia, digamos, porque no se llegó a concretar después de un trabajo muy duro durante un año, un trabajo en el cual se habían puesto muchas expectativas y obviamente mucho trabajo de por medio. Entonces, cuando tú ves que por terceras personas no se cumple ese objetivo, por supuesto te sientes frustrada. Pero a esta altura de mi vida es como que ya eso lo tengo bastante, aunque duele y molesta, porque lógico, pero paso página y voy a un nuevo proyecto, voy a buscar nuevos horizontes. Digamos, eso ya creo que lo tengo bastante incorporado. Digamos, de joven tal vez no tanto, de joven tal vez ese fracaso es como que te dolía más o te volteaba más, por así decirlo. A esta altura de mi vida ya eso no, porque digamos es como que es una cosa más. Claro. ¿Que duele? Sí, porque molesta, más que nada te diría, porque bueno, es el trabajo de mucho tiempo y decís, bueno, a ver, perdón. Pero también tenemos que saber que esta carrera es muy difícil. Las editoriales no te llaman así como así. No, es más seguro que te digan a todo que no, que te digan alguna vez que sí. Entonces, lidiar con eso también es muy duro, porque tú largas un libro o largas cosas con mucha ilusión y de repente te topas con que la realidad es otra totalmente diferente. Y entonces, y bueno, tienes que aprender a tocar puertas y no vencerte. Por sobre todo las cosas que no te venzan, porque esto es muy fácil que te venzan. Okay. Es muy fácil que te venzan. Eso es muy fácil. Hay una percepción de la sociedad, un estigma, que es lo que estábamos hablando de que a lo mejor en el mundo del arte el mercado laboral es duro. Muy duro.
¿Es difícil vivir del arte? Sí. Sí. Sí, es difícil vivir del arte. Es difícil. A veces tienes que compaginar tu vida con el arte y con otras cosas. Fundamentalmente en esta carrera se trabaja mucho en la docencia también, que compaginas, digamos, y estás haciendo un poco también lo que te gusta, en definitiva, porque a mí la docencia me encanta, a mí trabajar con los alumnos, con dar talleres y todo eso me encanta, eso me fascina porque es un mundo fascinante, porque es transmitir lo que tú sientes a los demás, y eso me encanta porque yo soy de boca abierta y dar todo lo que sé, darlo. ¿Por qué? Porque creo que esa es la mejor manera de poder transmitir, y tengo experiencias maravillosas con mis alumnos, tengo experiencias de gente que me llama hasta el día de hoy después de estar muchos años conmigo. Entonces eso es algo que me ha dejado marcado y me ha enriquecido muchísimo. Porque como te decía, un profesor se enriquece, ellos se enriquecen, pero tú también te enriqueces mucho con ellos. Entonces llegamos a ser una gran familia que creamos mutuamente. Tuvimos una anécdota en la que daba teatro y teníamos con nosotros a un chico que tenía una discapacidad. Y entonces era difícil poder compaginar un grupo con un niño era un adolescente, ya un niño grande, 18 años tenía. Y él, bueno, quiso venir a trabajar y en mi caso, yo abierta totalmente. Pero había que decir, a ver, ¿el grupo está dispuesto a hacerlo? El grupo estuvo dispuesto a hacerlo. El muchacho actuaba, los padres se emocionaban y los padres no podían creer lo que hacía en el escenario. ¿Por qué? Porque de alguna manera alargaba todo lo que tenía dentro, tenía un mundo impresionante interno. Entonces, todas esas experiencias para mí fueron maravillosas. Entonces, eso suple a veces los fracasos, como tú dices, de otras cosas. Es decir, el estar trabajando en otras cosas, sí. De la escritura, te digo, son muy pocos, contados con los dedos de la mano, y te sobran los que pueden vivir de la escritura. Fueron muy pocos, te diría más en otros países más que en España. La mayoría creo que vivimos o de clases, de talleres y del libro en el momento que se edita y demás, ¿no? Pero el vivir del arte es muy difícil. Del teatro, bueno, también contados con los dedos de la mano. Pero aunque tengas premios, aunque tengas trayectorias, aunque tengas un montón de cosas, vivir de esto es complejo, pero no hay que rendirse. Esto es una carrera que vale la pena. No, claro, al final, bueno, se dice que si haces lo que te gusta, no estás trabajando. Es como un disfrute. Sí, sí. Como docente, ¿has visto un cambio en los alumnos, una evolución de los alumnos en cuanto, por ejemplo, a creatividad? Sobre todo por lo que hablábamos al principio de la inteligencia artificial, de toda esta parte, un cambio de actitud en los alumnos, a lo mejor de querer hacer las cosas más rápido. Sí, pero fíjate que al momento de crear, crean. Okay. Al momento de trabajar, se trabaja. Es decir, las experiencias que tuve últimamente también me han dejado sorprendida. Porque, digamos, también hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien. También hay mucha gente joven que quiere hacer las cosas bien. Yo tengo mi nieta que tiene 8 años, mi nieto que tiene 11, y son tremendamente creativos. Y trabajan, pero de una manera maravillosa, escribiendo historias, escribiendo cosas. Yo les doy pequeños elementos o elementos que le dan sus propios padres y trabajan y crean y trabajan. No digo que sea común denominador, pero hay gente que lo hace y va a seguir siendo gente que lo hace. De eso estoy segura porque el mundo de la imaginación es inagotable, como yo digo, y el ser humano está capacitado para eso. Solo hay que ponerse las pilas y hacerlo, nada más, ¿no? Según tu opinión, ¿la literatura, la calidad de la literatura es mejor hoy en día o era mejor antes? No. La calidad de la literatura creo que era mejor antes, pero ¿por qué? Hay buenos libros hoy, pero también están los otros. Y los otros invaden el mercado, lamentablemente. Entonces, ¿por qué? Porque se escribe, como decíamos, no. Entonces, lo veo mucho en la literatura infantil, tristemente. En la literatura infantil veo muchas cosas que no me gustan, particularmente, muchas cosas que no me gustan, como veo cosas que me gustan, ¿no es cierto? Es muy amplio el espectro, digamos, las librerías están llenas de libros, pero también hay que ver
muy bien qué es lo que hay en material. Porque hay libros que yo leo que digo, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo que transmite? ¿Qué es lo que quiere decir? Claro. Es decir, porque no me dicen nada. Y empezamos el final como empezamos el principio, como terminamos el final. Entonces no me dijo nada durante el medio. O ponemos aventuras, ponemos cosas, pero que no me dejan sustancia dentro. ¿Qué hay? Entonces creo que ahí es donde... Pero literatura buena hubo siempre y mala también, hubo toda la vida eso. Lo que pasa que es lo que hoy se pone a escribir cualquier persona y es lo que decíamos anteriormente. Creo que no todo el mundo tiene la capacidad para poder escribir. Porque copiamos mucho, ¿viste? Copiamos fulanito, copiamos menganito y hacemos una copia tal cual de lo que queremos hacer. En cine se está viendo mucho también, ¿eh? Sí. En cine se ve mucho, todo eso, digamos, pasa mucho, inclusive en donde yo estoy, en Scenic Drive, hay de todo también, como en todas partes. Y bueno, se trabaja mucho con material que copiamos, sacamos, violencia. A ver, tengamos un poquito de conciencia que estamos generando mentes, gente, y hoy hay que tener un poquito de cuidado con ciertas cosas. Y no estoy en contra de nada, vuelvo a decir que estoy a favor de todo, pero hay que controlar un poquito más lo que se hace. Sí, claro, no, al final, bueno, tenemos elementos y todo depende del uso. Un cuchillo puede ser súper útil para abrir un pan, pero si lo usas para matarlo estás usando mal. Lo típico. Como todo. Claro. Como todo. Me gustaría, bueno, entrar un poquito en el tema de ya la literatura y, bueno, de tus gustos y, por ejemplo, para empezar, ¿cuáles son tus escritores favoritos? Ahí entramos en un terreno grande porque mis autores son muchos, y muchos marcaron mi camino, muchísimos. Yo empecé a leer, para que te des una idea, a los 11 años La Divina Comedia. Ok, de Dante. Del Dante. Wow. Lo saqué de una biblioteca. Me acuerdo que el bibliotecario me dijo, ¿usted va a sacar esto y usted va a leer esto con 11 años? Yo le dije, esto me gusta. Yo le digo, bueno, llévelo. Pero claro, por diciendo, ¿está loca quién es? ¿No es cierto? Y bueno, así empecé un poquito, empezando a leer La Divina Comedia, como te cuento. Y después, bueno, fui una devoradora de libros, ¿viste? Y entonces, bueno, qué sé yo, todo. Marcaron la literatura rusa, marcó, ¿qué te voy a contar? Borges, Cortázar, Silvina Ocampo, una gran desconocida en el mercado latinoamericano, hispanoamericano, pero una gran escritora. Alfonsina Storni, argentina, una gran escritora, una poetisa, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, bueno, dentro de la literatura, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes fue un escritor que me gustó porque escribía, fíjate, en forma epistolar las novelas, cosa totalmente atípica, pero hubo novelas que escribía en forma epistolar maravillosamente. Un gran escritor también, que él también te decía, tienes que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Y después tantos, Mario Benedetti en poesía, bueno, de la literatura española, ¿qué te voy a decir? Hice un ensayo sobre Valle Inclán hace unos años, en la cual me había ganado una beca también para venir a España en ese entonces, sobre un trabajo de Valle Inclán, que era Max Estrella y sus luces de Bohemia. Eso me marcó también un camino, Valle Inclán, Unamuno, Güero Vallejo, toda una literatura increíble que eran, ¿qué te puedo contar? Escritores que bueno, marcaron todo mi camino. Después, bueno, como tú dices, el Conde de Montecristo, ¿qué te voy a contar? Literatura, Shakespeare, Lope de Vega, claro. Cervantes, vivo en la casa de Cervantes, poco menos porque vivo atrás de la casa de Cervantes, así que me inspira él desde Alcalá de Henares, que también es una ciudad hermosa porque tiene todo el mundo, así que bueno, toda la literatura me ha marcado mi camino y los autores. García Márquez siempre fue mi caballito de batalla, ¿no? Porque me identifico mucho con su literatura, ¿no? Me identifico mucho, pero bueno, también Valle Inclán y los esperpentos que marcaba era la sociedad de la época española. Y tú sigues viéndolo y sigues viendo, digo, no cambió nada, no cambiamos nada. Y bueno, y en todas partes, Borges, un gran, muy poco entendido, un autor, un grande que nunca recibió un premio Nobel, nunca lo entendí, eso es un tema también, el porqué de los premios a veces, ¿no?
pero no era fácil entenderlo también, porque él trabajaba con mucho de mitología, entonces había que estudiar primero toda la mitología para entender lo que él decía, ¿viste? Porque era difícil entenderlo, si no. Yo tengo una amiga que me decía, ay, me encanta Iris, pero no lo entiendo. Y es normal, porque, digamos, él escribía de una manera muy peculiar también, ¿no? Así que, bueno, de autores te podría hablar, la literatura rusa, Chekhov, bueno, Dostoyevsky, ¿qué te voy a...? Después, bueno, yo soy una enamorada del ballet también, del teatro. Shakespeare, bueno, nos marcó en nuestro camino teatral, no te va a marcar, ¿no? La literatura española toda te marcó en esa época y nos marcaba después. Y la literatura hispanoamericana también, pero la literatura europea, en Argentina sobre todo la literatura europea imperaba mucho, amén de los autores hispanoamericanos, ¿no? Pero amábamos mucho tanto la literatura española, francesa, inglesa, Arthur Miller, americana, qué sé yo, digamos, eran todos. Arthur Miller también nos marcó, de tantos te puedo nombrar que me quedaría, bueno, corta porque claro, ya no podría, pero los leía todos. Teníamos una biblioteca con mi esposo de 3.000 libros y te venían a mi casa y decían, ¿los han leído todos? Pues sí, los hemos leído todos, eso es lo más dramático de todo, que lo hemos leído todo y tenemos una cosa en la cabeza muy grande, pero por eso tal vez haya cosas después para escribir que resulten un poquito más fáciles. 100%, al final si te estás leyendo todo el día, pues al final vas encontrando inspiraciones y inconscientemente. Y música, a mí la música me ha marcado mucho también, la música a mí me ha marcado muchísimo, de hecho soy cantante también y me he formado dentro de la música clásica, fundamentalmente cantaba música clásica, entonces no te digo cantaba ópera, pero mi madre era cantante de ópera, así que bueno, me ha marcado desde muy pequeña también la música, ¿no? Y para mí la gran inspiración es la música también. La música clásica para mí, que yo, Beethoven, Tchaikovsky, Wagner impresiona. Digamos, su música me motiva. Digamos, Tchaikovsky, Wagner, Mozart, toda la música en general me inspira también. Es mi gran inspiración también. Me dijiste que tenías una biblioteca en cierto momento de 3.000 libros. Yo estoy intentando comenzar a ir armando mi propia biblioteca, lo que pasa es que como, bueno, me muevo de un país a otro y eso es complicado. Sí. Pero para alguien que está empezando, o incluso en mi caso, ¿qué libros consideras imprescindibles? Los clásicos, fundamental, porque de ellos vas a aprender, los clásicos. Y después no puede faltarte un Borges, no te puede faltar en poesía un Neruda, no te puede faltar un Mario Benedetti, no te puede en Unamuno, en todo, porque Unamuno lo abarcó todo, Valle Inclán también, a mí es un apasionado que tengo de Valle Inclán, Bueno Vallejos, un gran escritor también, Pérez Galdós también, Pérez Galdós te muestra, ahora que estuve en Las Palmas de Gran Canaria, que conozco su teatro que es maravilloso, y toda su casa, sus cosas, sus historias. Ahí en Las Palmas de Gran Canaria está el monumento a Alfredo Kraus, un gran cantante de ópera maravilloso, y después, bueno, todos los clásicos, desde Cervantes, Lope de Vega, Lope de Rueda, también entró en Los Extremeces, digamos, a mí me gustaba mucho Saramago, también dentro de ya autores más contemporáneos, pero te tienes que nutrir, y de autores rusos, Chekhov no te puede faltar en una biblioteca, Arthur Miller en otro orden de cosas, infinidad de autores que el clásico fundamentalmente no te puede faltar en una biblioteca. Dumas, tanto francés e ingleses, bueno, Shakespeare no te puede faltar, porque en Shakespeare vas a encontrar en sus obras toda la sociedad de antes y de ahora, está todo. Macbeth te muestra el poder mejor que nadie, en Hamlet te muestra el poder y todo lo demás. Romeo y Julieta, bueno, es su historia, ¿no es cierto? Pero bueno, sigue siendo la historia romántica a través de los años, cosa que hoy ya veo mucho más distante todo eso, ¿no? Eso, lamentablemente eso lo veo un poco distante, no es tan actual, pero Macbeth, Hamlet, todo eso, La Tempestad, todas esas obras clásicas te están marcando el camino. Cervantes, el Quijote más actual imposible, digamos, el que era... El Quijote es el ser idealista, el Sancho Panza el realista, porque es la vida diaria del ser humano. Te lo cuenta perfecto. Esos dos paradigmas es la realidad del mundo. Eso te lo va a marcar, pero clarísimo.
Claro. Bueno, a mí, como digo, yo tuve un momento que leía mucho, después lo abandoné un tiempo, ahora estoy retomando. Pero hay autores que a pesar de que todo el mundo me diga son excelentes, y obviamente son excelentes, pero volviendo a lo de no me termina de enganchar en las primeras 30 páginas, en las primeras 40, y voy al caso, por ejemplo, de Dostoyevsky, que es una lectura pesada, es una lectura dura. ¿Cómo puedo, ya a título personal, esta pregunta ya te la podría hacer fuera de cámara, pero aprovecho para hacértela ahorita, ¿cómo puedo yo abordar esos libros? Bueno, eso te puede pasar con El Quijote, con Dostoyevsky, te pueden pasar. Y tal vez a mí me pasa hoy, esa es como experiencia, de la época que leía. Es en esa época y la época que lees hoy. Eso te lo da la experiencia. Claro. Y tal vez el haber mamado otro tipo de experiencias, puedes entender otras. Porque te pueden parecer pesados. La Divina Comedia también te puede parecer, pero a ver, un plomo, como dicen los chicos. Pero claro, después la vas leyendo con los años y la vas entendiendo de otra manera. Porque a mí hay libros que leí en esa época o que leo hoy que no tienen nada que ver. Yo te digo que lo termines. Okay. Mi consejo es, a pesar de que te resulte difícil, porque vas a encontrar y te va a quedar algo. Claro. Te va a quedar algo. Digamos lo mismo que El Quijote. Tú lo vas a leer ahora, puede ser, y te vas a decir, ay, pero que es un plomo. Y claro, porque lo que va diciendo, a lo mejor hoy no lo tienes como experiencia, y vas a decir, y ya, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo quiero saber? Pero claro, a partir de los años sí lo vas a entender, que es lo que realmente va pasando a través de los años, ¿no? Y un poco El Quijote, cuando lo lees en una época y en otra, totalmente diferente los conceptos que tiene. Pero también léelo aunque te resulte pesado, porque todos los mensajes que da El Quijote o que da Dostoyevsky son... Pasternak también es un gran autor, que es el autor de una película que te recomiendo, Doctor Zhivago. Te muestra toda la realidad de toda la historia. Ahí, leerlo tal vez te resulta pesado, pero ve la película, porque también es muy larga, porque dura 2 horas, 3 o 4, ya no me acuerdo cuánto, pero es una película que te está mostrando el mundo. Claro. Y en el libro es lo que te muestra también. Y creo que fue muy fiel en su momento la película al libro. Y es una película que todo el mundo que la ve, la quiere ver 20 veces. Yo ya creo que la he visto 20 veces, no sé cuántas veces, y la siguen dando, me dice, uy, de vuelta. Y de vuelta la vería porque le sacás siempre cosas. Fíjate que la he visto millones de veces y siempre encuentro algo diferente en la película o en el libro. ¿Por qué? Porque son libros que están escritos, están bien escritos. Claro. Entonces, y aparte porque sí hay mensajes, porque hay una evolución en la sociedad, y tú que ves en esos libros, sobre todo en Shakespeare, ves toda la línea de obras que tiene, y dice, pero si es la realidad de hoy. Ves Macbeth, es el poder puro y duro de hoy, de antes y de siempre, porque eso no cambió. Se mataban antes, se matan ahora, y que la corrupción estaba antes y existe ahora. Es decir, existió toda la vida. Es la pelea del mundo, de los seres humanos, en definitiva, ¿no? Claro. Bueno, ya para ir entrompando la parte final de la conversación, hay una pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados, ya fuera del tema de la literatura, o no necesariamente. Me gustaría que me dijeras los 3 países que más te han gustado, que has visitado, y los 3 que tienes en esa lista para visitar en un futuro. ¿Qué he visitado? Bueno, vivo en España y adoro España y seguiré viviendo en España hasta que el día que me muera, pienso. Y amo España, cada lugar, cada recorrido que he vivido y que estoy, porque realmente es un país que adoro. Argentina es mi país, donde nací, es un país que adoro, donde es un país hermoso. Lamentablemente con muchos problemas, pero el país y su gente son hermosas, y eso lo seguiré diciendo. Me queda por pendiente Italia, que es el país de mi madre, y me queda pendiente y bueno, me encantaría. Irlanda es un país que desde que escribí la novela y todo me fascinó todo su mundo, su cultura, su gente, su mitología, y me encantaría no morirme sin verlo. Y bueno,
1000 países. Yo soy una enamorada de todo y me encantaría seguir recorriendo, obviamente. Pero y Grecia, por supuesto. Claro. Grecia, la cuna de la cultura. Eso también son países que me encantaría recorrer, ¿no es cierto? Bélgica estuve bastante tiempo por situaciones familiares. Es un país que también tiene muchas cosas lindas, porque tiene toda la parte de Brujas, tiene la parte de Amberes, de Ghent, toda esa parte es preciosa. Me encantó muchísimo porque aparte tiene mucho de leyenda, tiene mucho misterio, digamos. A mí son lugares que me gustan mucho para escribir, te inspiran una barbaridad. Son lugares muy lindos también. Así que en general, pero yo de todos los países donde voy o de los de donde vivo trato de extraer lo mejor. Claro. Trato de extraer tanto a nivel cultural, su gente, sus paisajes. España es un país riquísimo en donde vayas. Digamos, cada provincia tiene un encanto particular y cada país tiene su propia cultura, su propia historia, ¿no? Y todo hay que saber apreciarlo, ¿no? Claro. Bueno, retomando el tema de Dante, si puedes ir a Florencia, es hermoso. Italia, ya te digo, Italia es pero toda Italia, porque mi abuela era de Génova y mi abuelo siciliano, así que te puedo imaginar que teníamos las dos. En mi casa la cultura era italiana y española, porque mi padre era gallego, así que te imaginas que tenía España e Italia en mi formación. Claro. Entonces, claro, esa formación también me dio la experiencia que tengo de ser amplia en la cultura también, ¿no? Lo que es importante a la hora de escribir. Totalmente, totalmente. Vale, antes de terminar, bueno, me gustaría que, ya por mi parte no queda más nada, me gustaría que tú te despidieras dando una reflexión, la reflexión que tú prefieras, ya puede ser a los jóvenes o ya puede ser algo que tú consideres importante en la escritura o en lo que tú quieras. Y bueno, ya terminamos. Bueno, agradecerte a ti, Jesús, por esta entrevista, agradecer por esta oportunidad para poderme comunicar con la gente, tanto jóvenes como adultos, para todo el mundo, porque también hay mucha gente adulta que después de muchos años quiere encontrar su camino a través de la escritura, que trabajen, que lean, que sean perseverantes, porque es una tarea difícil, pero maravillosa, porque descubres mundos también a través de la lectura y descubres mundos a través de la imaginación. Y que nunca perdamos, por sobre todas las cosas, el soñar y el poder ser realistas con nuestro mundo y poder ser un poquito más humanos. Excelente reflexión. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Fenomenal. ¿Cómoda? Muy cómoda. Me alegra. Gracias. Bueno, ya terminamos.